Buena noche aquí, buena noche allá. Soy Chris Akan. Si te apasionan los misterios y lo oculto, estás en el lugar correcto. Hoy hablaremos del vudú, una práctica ancestral que cambiará tu forma de ver esta poderosa religión. A ver, pensemos en Nueva Orleans. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguro algo de misterio, ¿no? Se cuentan historias de tumbas que conceden deseos, de muñecos que guardan secretos y de rituales que tienen muchísima más historia de la que los turistas se imaginan. Es una ciudad envuelta en un aura muy especial, una mezcla de historia, de espiritualidad y cultura que la hace única. Es como si la magia de verdad todavía se respirara en sus calles. Pero claro, aquí viene la gran pregunta. ¿Qué tanto de esto es cierto y qué tanto es, puro show para los turistas? Justo eso es lo que vamos a explorar hoy. Nos vamos a meter de lleno en las calles, en la historia y en los secretos de Nueva Orleans para intentar descubrir la verdad detrás de las leyendas y separar de una vez por todas el mito de la realidad. Ok, para empezar vamos a lo básico, a lo que casi todo el mundo cree que sabe sobre el vudú. Y es que, seamos sinceros, la imagen que tenemos está súper cargada de clichés. Muchos bastante, de miedo, ¿no? Y casi todo viene de la cultura popular. Piensen en ello. Lo primero que salta a la mente es, casi siempre, magia negra, maldiciones, esos famosos muñecos con alfileres para hacer daño, o hasta historias de zombies controlados por hechiceros y rituales súper siniestros. Pero a ver, ¿de dónde salió todo esto? Porque como vamos a ver, la historia real es muchísimo más compleja y la verdad mucho más fascinante de lo que Hollywood nos ha querido vender. Y justo para entender esa verdad, esa historia real, tenemos que dar un paso atrás. Es que es imposible, de verdad, entender el vudú sin primero entender a Nueva Orleans, porque esta no es una ciudad estadounidense cualquiera. Su historia es totalmente distinta. Y esa diferencia fue la tierra fértil donde esta creencia pudo crecer. Miren, a diferencia del resto del sur de Estados Unidos, que eran colonias británicas, Nueva Orleans fue fundada por los franceses y luego pasó a manos de los españoles. Y esto, aunque suena a dato histórico nomás, es importantísimo. Porque sus leyes, como el llamado Código Negro francés, aunque eran terriblemente opresivas, tenían una pequeña grieta. Permitían que las personas esclavizadas, en ciertas circunstancias muy limitadas, pudieran comprar su libertad, algo que era prácticamente imposible en las colonias británicas. Y ese pequeño detalle, créanme, lo cambió todo. Gracias a esa pequeña grieta surgió algo único en Estados Unidos, una enorme comunidad de gens de color libre, o sea, gente de color libre. Se convirtieron en artesanos, en comerciantes, incluso en propietarios. Imaginen esta ciudad portuaria, un hervidero de culturas donde se mezclaban colonos europeos, indígenas y miles de africanos esclavizados. Y por si fuera poco, la revolución haitiana trajo a miles de refugiados que llegaron con sus propias creencias. En medio de todo ese caos, de ese sufrimiento, pero también de esa increíble mezcla, fue que nació el vudú de Luisiana. Muy bien, ahora que ya tenemos el contexto de la ciudad, vamos a meternos de lleno a desarmar los mitos. Porque el vudú, en su origen, no era para nada un culto oscuro. Todo lo contrario, era un sistema espiritual para sobrevivir, para resistir y para no perder la identidad. Empecemos por el nombre. La palabra vudú en realidad viene de Vodun, una palabra del pueblo Fon de lo que hoy es Benín y Togo en África Occidental. ¿Y qué significa? Simplemente espíritu o deidad. Ahí en África, el vudú era y es una religión súper compleja, muy organizada, con todo un panteón de dioses que, tristemente, cruzaron el Atlántico en los barcos de esclavos. Claro, al llegar a América, a estas personas se les prohibió de tajo practicar sus religiones. Se les impuso el catolicismo a la fuerza. Pero, en lugar de abandonar su fe, hicieron algo increíblemente inteligente para que sobreviviera. Y aquí es donde entra un concepto clave para entender todo esto: el sincretismo. Fue en esencia un acto de resistencia cultural brillante. Pero ¿cómo funcionaba esto en la práctica? Miren, es fascinante. Lo que hicieron fue esconder a sus espíritus, los loas, detrás de las figuras de los santos católicos. Por ejemplo, Legba, que en la fe africana es el guardián de los caminos, el que abre las puertas, lo asociaron con San Antonio, a quien se le reza para encontrar cosas. O la poderosa Ersui, el espíritu del amor y la belleza, la camuflaron detrás de la Virgen María. De esta manera podían rezarle a sus dioses a plena vista, usando la religión del opresor como un escudo para proteger la suya. Una genialidad, pura supervivencia espiritual. Y hubo un lugar físico que se volvió el corazón de esta resistencia: la Congo Square. Los domingos se les permitía a las personas esclavizadas reunirse ahí. Para los blancos que pasaban, seguro parecía un espectáculo exótico de tambores y bailes. Pero la realidad es que era un acto sagrado. Era su iglesia al aire libre, su manera de conectar con sus raíces, de sanar y de mantener viva una cultura que el sistema esclavista intentaba borrar a latigazos.
Y hablando de poder, influencia y misterio, es imposible no hablar de la figura más icónica del vudú de Nueva Orleans, Marie Laveau. Ella es, sin duda, la personificación de esta fe en la ciudad. Esta frase lo resume todo. Lo más impactante es que logró tener ese estatus siendo una mujer negra libre en pleno siglo XIX, en una sociedad brutalmente racista. Su poder, y esto es clave, no venía de la magia de película, sino de una inteligencia fuera de serie y una profunda conexión con su comunidad. Entonces, la pregunta del millón es, ¿de dónde sacaba tanto poder? Bueno, era una combinación de varias cosas, una estrategia maestra. Para empezar, era peluquera de la alta sociedad. ¿Se imaginan la cantidad de secretos, confesiones y chismes que escuchaba de las mujeres más ricas y poderosas de la ciudad? Al mismo tiempo, era una líder espiritual para su propia gente, ofreciendo consejos, curaciones y un sentido de justicia. Y muy importante, tenía una red de informantes por toda la ciudad. En resumen, su magia no estaba en los hechizos, sino en la información. Sabía qué quería la gente, a qué le temía y sobre todo, qué secretos guardaba. Y aquí viene un dato que alimenta todavía más su leyenda. Hay relatos de la época que la describen como una mujer joven durante décadas, mucho después de que debería haber envejecido. Esto ha llevado a los historiadores a la teoría de que no hubo una, sino dos Maris. Se cree que su hija, que se llamaba igual, simplemente tomó el manto de su madre y continuó con su trabajo, creando la ilusión de una reina del vudú eterna, casi inmortal que velaba por la ciudad. Ahora vemos un salto en el tiempo hasta hoy. Si uno camina por el barrio francés de Nueva Orleans, se topa con una dualidad muy extraña. Y la pregunta es inevitable. ¿El vudú que se ve en las tiendas y en los tours es una fe real o es solo un producto turístico? La diferencia es abismal. Por un lado está el vudú turístico, el que vende souvenirs y tours que se enfocan en el morbo y el miedo. Es una versión súper simplificada y, claro, comercializada. Pero al mismo tiempo, y esto es lo importante, la práctica auténtica sigue muy viva, solo que no está a la vista. Ocurre en la privacidad de las casas, en pequeños templos, lejos de las cámaras. Ahí el enfoque es otro, honrar a los ancestros, la sanación y fortalecer a la comunidad. Y claro, esta versión sensacionalista fue llevada al extremo por Hollywood. Desde películas viejísimas como White Zombie hasta clásicos como Live and Let Die, el cine ha pintado el vudú como algo oscuro, criminal y violento. Y estas representaciones no son nada inocentes, ¿eh? Reforzaron los miedos raciales de la sociedad y perpetuaron estereotipos que pintaban las creencias africanas como algo primitivo y peligroso. Así que para que quede claro, vamos a desmentir de una vez por todas los mitos más comunes. Primero, los famosos muñecos vudú con alfileres. Originalmente no eran para maldecir, sino todo lo contrario. Se usaban para sanar o para enfocar energía positiva en alguien. Segundo, la idea de que el vudú es satanismo. Falso. Satanás es una figura del cristianismo. El vudú tiene su propio panteón de espíritus que no tienen nada que ver. Y por último, los zombies. Eso es básicamente una invención del cine, una exageración de una pequeña parte del folclore haitiano que no es para nada central en la religión. Entonces, después de ver todo esto, ¿cuál es la conclusión? Pues la clave está en cambiar la perspectiva, en dejar de ver el vudú como una curiosidad de terror y empezar a verlo como lo que realmente es, un poderoso legado de la historia. Y este es quizá el punto central de todo. El vudú no es brujería. Es, en el fondo, una historia de resistencia cultural. Hablar del vudú en Nueva Orleans es hablar de la diáspora africana, de cómo un pueblo entero luchó por defender su identidad y su humanidad con las herramientas que tenía, principalmente su espiritualidad, frente a una opresión inimaginable. No es una historia de hechizos, es una historia de supervivencia. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Quizás la verdadera magia de Nueva Orleans no está en los rituales que se venden a los turistas. Quizás la magia real está en esa historia que permanece casi invisible, en esa memoria de resistencia y supervivencia que todavía late bajo el asfalto de sus calles, aunque la mayoría no se dé cuenta. Una historia que, en esa ciudad, todavía tiene mucho que decir. Si llegaste hasta este punto del video, es porque eres de los pocos que buscan respuestas más allá de lo evidente. No dejes que la búsqueda termine aquí. Suscríbete y activa la campanita ahora mismo, para no perderte lo que está por venir. Soy Chris Akan. No se te olvide seguirme en todas las redes sociales, y recuerda, la verdad siempre está esperando a ser descubierta.